Bueno, familia, qué bendición verles. ¿Cómo van? ¿Qué tal esa semana? Ahí vamos, ¿no? En mi caso, mucha cosa todavía, pero ya ha bajado. De hecho, yo me paro acá y como que tengo que entrar en situación para de pronto no decir guitarrista o algo así, como estamos lanzando el curso de guitarra. O de pronto, okay, everybody, let's get started with our class, con mis chicos del colegio. Sí, un amigo del colegio me dice, hermano, es que usted tiene como 3 vidas, porque es pastor, es profesor y ahora también en redes ahí con el tema de la guitarra y la cosa. Y pues sí. Entonces, ya, pastor, listo. Entonces, vamos con la de pastor hoy. No, pues de eso se trata, ¿no? Qué chévere que la vida de uno, porque unas cosas se refieren a trabajo, a sustento, a familia, pero hay otras que son llamado, propósito, ¿cierto? Vocación. Y qué lindo, y me siento muy, muy feliz, a pesar de que han sido semanas de mucho trabajo, pero me siento muy, muy feliz porque me siento en el centro de la voluntad de Dios y eso es maravilloso, ¿sí? Y claro, este ratico de los domingos acá es un alimento para el alma, para el corazón, también para nuestra mente, por supuesto, es un refrigerio y espero de todo corazón que así lo sea para todos ustedes también. Bueno, hemos venido estudiando el libro de Mateo. Recordamos, Semilla, somos esta comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Jesús. Nos capacitamos en su palabra y nos sumamos a la restauración del mundo. Y bueno, dentro del estudio de Mateo ha sido súper interesante todo lo que hemos aprendido. Ha sido espectacular. Y bueno, Mateo, un libro enfocado en la enseñanza de Jesús. Sabemos que los evangelios cada uno tiene un enfoque como específico que resalta algo dentro del evangelio. Y pues en este caso el evangelio de Mateo está muy enfocado en el discurso de Jesús, en la enseñanza de Jesús. Y nos hemos encontrado con temas súper interesantes, ¿no? Temas que nos habían enseñado de pronto de otra forma, ¿cierto? Como desde un tema más religioso o tradicional, o también temas de cultura, contexto cultural y todo esto. Pero qué lindo venir a la palabra de Dios y que sea ella la que nos hable. Y por eso yo amo este tema de la enseñanza de esta forma expositiva. Es maravilloso porque yo no vengo aquí con el plan de que me las sé todas ya y voy a hablar de mi vida no, es la palabra hablándome inicialmente a mí y luego ahora a todos nosotros. Entonces es maravilloso. Miren que en nuestra última reunión presencial antes de nuestro Home Semilla, que Faisal estuvo compartiendo con nosotros, algo muy, muy lindo también. Gracias. Gracias, de verdad, porque es que qué lindo uno sentir el respaldo, ¿cierto? De la comunidad, de todos. Igual antes de irnos al Home Semilla estuvimos en un conversatorio con David y Juli súper lindo también acerca de la reforma. Es maravilloso porque no está uno solo. Es sentir que hay personas rodeándote y que están en esa misma dirección es algo muy lindo también, y de eso se trata ser iglesia, ¿no? Ser comunidad y llevar nuestras cargas, ¿no? Las cargas unos de los otros. Y bueno, en nuestra última reunión presencial estuvimos iniciando el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y estuvimos hablando sobre el tema de no juzgar. Interesantísimo eso, porque resulta que, bueno, comienza hablando de no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Y qué lindo esto, porque pues estuvimos revisando varias cosas y mirando, por supuesto, algo que nos caracteriza a Semilla es que miramos mucho el contexto de lo que estamos estudiando. El contexto es esto, y vemos las herejías y las cosas tan increíbles y absurdas que suceden por un versículo, un texto que se toma fuera de su contexto, ¿cierto? Y todo lo que se hace con eso. Entonces, amamos y creemos en la suficiencia de la palabra y para eso pues revisamos su contexto. Y haciendo esto, veíamos que esta palabra de juzgar, que hace referencia
distinguir y decidir. Eso es lo que es juzgar. Y dentro del contexto vemos que la Biblia misma nos enseña que sí debemos hacer eso, que debemos distinguir y debemos decidir, aún a los profetas y muchas cosas más, ¿cierto? Y ese día revisábamos, pronto van a tener la enseñanza en YouTube por si quieren echarle un ojito. Mirábamos varios versos que sustentaban eso, que la Biblia sí nos dice que debemos juzgar en ese sentido, ¿no? De distinguir y decidir, pero que ya mirándolo más acá, lo que el Señor nos está hablando es un tema de juzgar con el hipócritamente, ¿cierto? Y es esto, que tú tienes tu viga ahí y estás hablando de la paja que tiene el otro allá. Ese es el contexto del pasaje, juzgar hipócritamente, ¿cierto? Y miren, varias cosas ahí interesantes. Nos dice que primero, ¿qué debemos hacer? Sacar la viga de nuestro... O sea, miren que dice, primero haz esto y luego sí vas y haces esto otro. O sea que sí se puede. Y es lo que la Biblia también nos enseña a juzgar de forma justa, de acuerdo a su palabra. Pero bueno, dentro de varios temas, miren que fue interesante cuando hablábamos de esto de mirar la viga en mi ojo, ¿cierto? Y hablábamos un poco de solucionar nuestros problemas, nuestras cosas primero. Mirar para adentro primero, antes de mirar para afuera, ¿cierto? Porque es fácil uno, cuando la persona está allá, lleva a uno decirle, mira, tú arregla esto así, o haz esto así, o haz esto así. Pero cuando uno es el que está viviendo el problema, cuando es uno el que está en la situación, ahí es diferente. Pero qué bonito que cuando venimos a Dios y solucionamos nuestros problemas y nuestras cosas en Dios, luego ahora tenemos autoridad, ojo, ya no para juzgar a la persona, sino para ayudarla en amor a solucionar sus problemas. Es que eso es una diferencia grande. Cuando tú solucionas primero tus cosas, ¿cierto? Y las vives tus procesos en Dios, ahora ya tú, como ya tú lo viviste y sabes lo duro que es. Porque es que es fácil ver a la persona ahí en la mala y decir, no, este man, porque es así. ¿Sí? Juzgar a la persona por un momento, por una decisión. Y hacíamos esa reflexión, ¿qué pasaría si a nosotros nos juzgaran por nuestro peor momento, por nuestra peor decisión? Piense un momentico en la peor decisión que ha tomado en su vida y que usted quedara así, tildado así para toda la vida. Tenaz, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando nosotros vivimos los procesos, ya ese mismo proceso nos enseña lo duro que es. Entonces ya uno como que va, no, venga que yo sé que eso es difícil, eso es diferente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hablábamos del juzgar a los demás y tener cuidado con eso. Y miren, hablábamos aquí en el pasaje está implícito un tema como de medida. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida, ¿cierto? Hay implícito como este tema de una medida. Y si recordamos, en este tiempo la medida era la ley, ¿cierto? Era la ley, como que la estatura donde mínimo deberían todos dar, cumplir la ley, que sabemos que eso era imposible y por eso la ley señalaba a Jesús, ¿cierto? Pero es tremendo porque nosotros sabemos que el cumplimiento de la ley, bueno, en Cristo, ¿cierto? Y que luego el cumplimiento de la ley es el amor, dice la palabra. Entonces ahora esta nueva medida con la que debemos juzgar, ¿cuál es? Es el amor, y es lo que Jesús nos enseña y lo que nos ha venido hablando duro en el Sermón del Monte, ¿sí? Brutal, porque siempre hablamos y se ha dicho de que la ley era imposible de cumplir, ¿cierto? Y por eso era necesario Jesús. Y Jesús en el Sermón del Monte nos está dando una nueva interpretación de la ley, ¿cierto? Y así muchos lo definen, que el Sermón del Monte, que hace referencia al monte donde Dios dio la ley a Moisés, ¿cierto? El Sermón del Monte, el manifiesto del reino, el manual del discípulo, ¿sí? Entonces, ¿es esta una nueva ley? No, pero sí es la interpretación adecuada y correcta de la ley. Y ahora, si lo vemos, es más dura de vivir, más difícil, ¿cierto? Porque dice que, lo busco, no matarás, ¿cierto? Pero ahora cualquiera que cualquiera que matare será culpable de juicio, pero el Señor dice ahora que cualquiera que se enoje. Eso es más difícil. Y bueno, todo lo que vimos
acerca de Jesús y el adulterio, que con que la persona solo mire y codicie en su corazón ya es pecado. Eso es más difícil. Y entonces, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y ama a tu prójimo, pero ya no solo tu prójimo, que es el que esté ahí chévere contigo al lado, sino al que te incomoda, a tu enemigo. Eso es difícil. Eso no es fácil. Y si la ley era difícil de cumplir, esta nueva interpretación de la ley es aún más difícil de cumplir, creo yo. Pero pues, por eso necesitamos al Señor. Si la ley señalaba a Jesús, esta nueva ley, esto se vive es con el Señor, esto no se puede sin Él. O sea, su sustancia, su esencia en nosotros y el amor que hemos recibido de Él, y ahorita vamos de pronto a tocar temas de esos, el amor que hemos recibido de Él es lo que ahora nosotros tenemos que expresar a los demás. Y brutal porque es fácil juzgar, volviendo al tema, ¿no? Es facilito, es muy fácil darle un consejo a alguien, ¿cierto? Eso es fácil, no, mira, ¿qué te pasa? No tienes que hacer esto y esto, pero cuando uno está en la situación, ay, Dios mío, ¿cómo es que dicen? Que los toros desde la barrera, cualquiera los ve, se ven chéveres, pero ahí adentro es otra cosa. Y que cuando veamos que alguien falla, que cuando alguien cae, que lo exhortemos y lo levantemos. Y no recuerdo este pasaje, porque en algún momento a nosotros también nos va a tocar. En algún momento el que esté mal puedo ser yo, y ¿qué voy a recibir yo? Juicio también, o esa misericordia que yo también he dado a los demás, ¿cierto? Brutal. Y miren el verso 6. Normalmente entramos en contexto haciendo este warm-up, le llamamos, ¿no? Este calentamiento. El verso 6, que muchos relacionan este verso 6 con el verso 1, cuando habla de no juzgar para que no seáis juzgados, en el sentido de que la Biblia sí nos da pautas para juzgar, ¿cierto? Para esto de discernir y decidir. Y el verso 6, que uno lo leía y sentía como que estaba como fuera, es completamente intencional dentro de esta conversación. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y miren que es interesante, porque esto santo, de estas perlas, hace referencia al Evangelio, a la palabra de Dios. Entonces es tremendo, porque cuando la forma correcta de venir a alguien y de exhortarle y de juzgarle es con la palabra de Dios. Y dentro de este contexto, cuando lo hacemos de esa forma, con el amor, de la forma correcta, ¿cierto? Ya hay un momento en que si la persona no quiere cambiar, entonces lo que hago es, como decía Jesús, limpiar el calzado y yo me voy, ya yo cumplí con lo que yo tenía que hacer también. Sí, a eso hace referencia ese versículo 6. Y bueno, hoy la porción que nos toca, sé que de pronto hasta algunos la han memorizado, la conocen, y confío plenamente de que podemos llevarnos cosas súper lindas e interesantes y sobre todo prácticas para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a Mateo capítulo 7, vamos a darle del 7 al 12, yo creo. Dejamos desde el 13 en adelante para el próximo domingo. Con la ayuda de Dios vamos a ver si podemos cubrir desde el verso 7 hasta el verso 12. Dice así. Yo creo que me lo sé de memoria, pero lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Dios que estás en el cielo, te damos gracias
una vez más, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos regalas de poder abrir las Escrituras, Dios, de abrir tu palabra el día de hoy. Permítenos ver en ella, Señor, las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, conocemos ese pasaje, ¿cierto? Lo hemos visto muy seguramente hemos escuchado muchas enseñanzas sobre este pasaje. Y es en cierta forma sencillo, ¿cierto? Jesús nos vuelve a hablar de la oración. Y si usted tiene ahí una Biblia, ¿una Biblia qué? ¿Reina qué? Una Biblia Reina Verdadera, mentiras, una Biblia Reina Valera. El título que aparece ahí, que sabemos que eso es posterior, que los pusieron ahí para organizar, es la oración y la regla de oro. Tremendo, porque en el capítulo 6 ya Jesús había hablado de la oración y de eso estuvimos hablando, de estas 3 disciplinas espirituales: de la oración, la generosidad o la limosna y el ayuno. Entonces, de alguna forma Jesús vuelve a tomar un poco este tema como para explicar un poco el tema de la oración, de cómo orar. Y yo quiero que hoy, estoy seguro de que todos tenemos claro que podemos pedirle a nuestro Padre, que podemos venir con confianza delante de Dios y traer nuestras peticiones delante de Él. Pero quiero hoy que llevemos la conversación, sí, que dejemos eso claro, pero que también la llevemos a otro lugar, que es lo que Dios ha hablado a mi vida y a mi corazón, y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, 3 cosas acá. Verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, nosotros nacemos, el ser humano nace, y un bebé cuando necesita algo, ¿qué hace? Llora. Llora porque tiene hambre, porque siente dolor, porque necesita el cambiecito de pañal, ¿cierto? Porque se siente solo. También lloran los bebés por eso. Sin embargo, crecen y ya aprenden no solo a llorar. Algunos siguen llorando. De hecho, algunos todavía lloran. Aprenden y ya dejan de llorar, y entonces ya aprenden a pedir, ¿cierto? A hablar. Y luego creo que hay un nivel más, y es que tiene que ver con que alcanzan una madurez de manera que ya saben qué pedir. Sí, o sea, ya mis hijas saben que hay cosas que no se pueden pedir, ¿cierto? Y otras que sí. Entonces, ¿a qué voy? Hay como y en este pasaje lo vemos, hay como una profundidad en cada una de estas 3 palabras, las cuales son: pedid, ¿cierto? Buscad y llamad. Entonces, pedid hace referencia a nuestra oración, ¿cierto? Venimos delante de Dios, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Claro que sí. Ahora, uno pide algo que a uno le falta, ¿cierto? Voy a poner varias ideas y luego las vamos desarrollando. Uno pide algo que le falta. Algunos piden algo que ya tiene, también pasa, pero digamos que en términos generales uno pide lo que a uno le falta. Buscad, esto ya habla un poco más, hay más insistencia, inquirir, demandar, pedir con más insistencia, es como otro nivel. Y uno busca algo que está perdido, ¿cierto? Voy a buscar algo que se me perdió, ¿cierto? Ojo, una más, llamad. Y en este caso, dentro del contexto específicamente, hace referencia a tocar la puerta. ¿Sí? De lo que nos habla aquí es tocar la puerta. Ahora, si nos habla de tocar la puerta, ¿tú cuándo tocas la puerta? ¿Cuando estás dónde? ¿Dentro o cuando estás afuera? ¿Cierto? Tocas la puerta cuando estás afuera. Ojo, esto es importante para más adelante volver ahí y desarrollarlo. Entonces, tú pides algo que no tienes, buscas algo que se perdió, ¿cierto? Y llamas a la puerta, es porque estás afuera. Interesante. Entonces, vemos aquí en el pasaje una intensidad progresiva, ¿cierto?
va en aumento el tema de este pedir o de esta oración, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, interesante porque estas tres palabras siempre las vemos desde nuestra necesidad terrenal. Y ya vamos para allá, ¿cierto? Lo vemos desde nuestra necesidad terrenal. Pídale al Señor que eso le sale. Y claro, no, ojo, no está mal pedirle al Señor. Claro, y hay que hacerlo. Y pedimos yo que no le he pedido al Señor, Dios mío. ¿Cierto? Pero quiero que guiemos la conversación hacia este lugar. Miren, vemos que cada una de estas tres palabras nos lleva a niveles diferentes y de profundidad con Dios, en donde hay más insistencia cada vez, ¿cierto? Cada vez hay más insistencia. Y esta insistencia, ¿por qué hablo de esa insistencia? Porque yo creo que al final lo que Dios nos está hablando aquí no es que le pidamos por pedir, sino que busquemos, que lo llamemos, o sea, que nos adentremos en su presencia, en Él. Y por supuesto, nosotros que somos semillosos sabemos que eso también lo hacemos, es adentrándonos en su palabra. Si normalmente uno piensa, claro, pídale al Señor, pídale. Y muchos de los que seguían a Jesús aquí era buscando eso, buscando el milagrito del Señor, ¿cierto? Es eso. Y nosotros es lo que queremos enseñar, y a veces es un poco contracorriente esto, porque si bien, claro, tenemos necesidades en este mundo, pero nuestro Señor sabe muy bien de qué tenemos necesidad, ¿cierto? Pero si buscamos primeramente, a ver, los escucho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás. Ahí está. O sea, qué coincidencia esté la misma palabra, ¿cierto? Buscad. Porque yo creo que el Señor lo que nos habla acá es una búsqueda intencional de la presencia, de su presencia, de buscarle a Él, y por supuesto su propósito en nuestra vida, su voluntad en nuestra vida, lo que Él desea para nosotros, porque al final no hay nada mejor, ¿sí? O sea, cualquier cosa que hayamos soñado y que queramos nosotros no se puede comparar con lo que Él tiene para nosotros. Pero nosotros aquí en este mundo pasajero y temporal, a veces eso nos cuesta, es difícil. Entonces de eso se trata, ese buscad, ese pedir, ese buscad y ese llamar. Cada vez con más insistencia en su presencia, ¿cierto? Ahora miren esto. Normalmente uno llega a la puerta de la casa, que nos ha pasado que uno llega cansado, ¿cierto? Y uno llega y primero toca suavecito ahí. Toca suavecito la puerta, una timbradita. ¡Ting! Listo. Si no abren, si pasa un minutico y medio no abren, ya usted la próxima vez que va a tocar, ¿cómo toca? Y si tampoco abren, la tercera ya es con más insistencia, ¿cierto? De eso nos habla, buscar a Dios, pero de esta forma, ¿sí? Me estoy haciendo entender. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Miren, ahora, interesante, porque el verso 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que clama, se le abrirá. Entonces ahí, si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva humana, pues decimos, no, la Biblia está mal porque yo le he pedido cosas a Dios y Él no me las ha dado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pedimos y no recibimos? Miren, Santiago 4, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque, primeramente, no pedís, o sea, tenemos que pedir, ¿cierto? Hay que pedir. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¡Oh! Tremendo, ¿cierto? Perspectiva, hablábamos de eso alguna vez, ¿no? La perspectiva, o sea, desde qué punto, qué es lo que yo le pido a Dios, qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ¿para qué? Y muchos hablan que de las primeras cosas que vemos en Jesús cuando hacía un milagro y reaccionaba haciendo un milagro para alguien, era que alguien se acercaba pidiendo algo para alguien más. Eso es lo que llamamos la intercesión, ¿cierto? Y bueno, qué lindo nosotros que los viernes nos estamos reuniendo 7 de la noche por Zoom, y de eso se trata, llevar nuestras cargas, ¿cierto? Qué lindo uno saber que uno no está solo en esto, que hay alguien orando por uno. Eso es algo maravilloso y puede sonar cliché y todo, pero cerramos el Zoom, ¡tum! Descansé. O sea, realmente
De eso se trata. Entonces miren, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? ¿Por qué le buscamos? ¿Sí? Para eso, para que Él cumpla mis sueños, para que Él haga realidad mis sueños. Si nosotros sabemos que hay un nivel más profundo de mi relación con Él y es yo ser el instrumento para que Él haga realidad su sueño. Y al final el que gana es uno, ganamos nosotros. Y miren, vamos a continuar porque después esto se pone mucho más interesante. Ojo, miren, hay que pedir, porque si no recibimos inicialmente puede ser que no pidamos. Pedirle a Dios, cuando yo vengo a Dios y le pido algo, lo que estoy haciendo es reconociéndolo a Él como mi Señor y como mi Padre. Porque esto que yo necesito solo puede venir de tu mano, Señor. ¿Sí? Eso es diferente. Es que algunas veces queremos torcerle la mano a Dios para que haga lo que nosotros queremos y no es así. Es diferente. Y yo creo que hoy en día este verso se enseña así: pida, hermano. Pídale a Dios. Es más, traiga esto a ver si lo convencemos. Traiga esto, que esto convence a Dios. ¿Sí? Haga esto, que esto convence a Dios. No. Es cuando habla la Biblia de pedir, buscar y llamarle, es reconocerle a Él, que Él es mi Señor. Cuando hemos hablado del proscuneo, de la adoración, ¿cierto? De este perrito que lame la mano de su Señor, que completa vulnerabilidad y dependencia de su amo. Es que es eso. Es eso. Y lindo porque el Señor aquí nos pone un ejemplo aún más especial. Y dice el verso 10 y el verso 9: ¿qué hombre hay de vosotros, los que son papás, los que somos papás? Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Verso 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí hay cosas maravillosas, espectaculares, brutales. Y qué lindo que el Señor nos hable de eso, de la paternidad, ¿no? También hemos en algunas ocasiones hablado de cómo está dañado el concepto de paternidad, ¿no? Y obviamente eso es a propósito, eso es algo diabólico, porque el enemigo sabe muy bien que el Señor se hace llamar a sí mismo como un padre. Sí, Él es nuestro Padre, Él es nuestro papá. Claro, es una estrategia y cada vez está más malograda la relación padre-hijo, hijo-papá, ¿cierto? Pero aquí Él nos da un ejemplo. Y miren, yo les conté algunos, pero quiero contarlo otra vez. ¿Se acuerdan que les conté una vez cuando nosotros vinimos aquí a vivir a Bogotá, que yo me vine un mes antes? Y mi familia, cuando eso, mi esposa y mi hija mayor, porque Janita no había llegado aún. ¿Cómo podemos vivir tanto tiempo sin Janis? Janita no había llegado aún. Yo me vine un mes antes. Ellas llegaban un mes, unos días después. Y yo recuerdo que yo tenía miedo, como ya habían pasado varias semanas, que mi hija chiquita no tenía todavía los 2 años, tenía 1 año y medio, 1 año pasadito. Tenía miedo de que cuando me viera no se acordara de mí. ¿Sí? No sé, o sea, yo no sé cuánto tiempo dura un niño en olvidarse de la imagen de su papá, pero a mí me daba pavor que llegaran y yo la fuera a agarrar y ella no, como que me daba miedo eso. Y no pasó así. Ella recuerdo sus ojitos que me miraron y apenas me vieron, hicieron esto, así, sin pensarlo, sin, oye, no, así. No, eso es una cosa, eso no tiene, no puedo decir qué es eso. O sea, eso hace una cosa en mi corazón cuando recuerdo eso. Es increíble, o sea, y estoy hablando de la paternidad, ¿no? Lo que uno siente acá como papá. Miren, yo llego a mi casa, cuando ellas están, porque normalmente ellas van conmigo, pero cuando ellas están en casita y yo soy el que llega, yo hago este ejercicio, cojo la llave y la meto. Cuando yo meto la llave, del otro lado suena: llega papá. Uf, eso es una cosa que no puedo explicar.
Si es algo tan básico, o sea, yo hago el ejercicio, rin, llegó papá, ya, listo, soy feliz. ¿Sí? Hace unos días hablaba con Mari, ahí está Mari. Y miren, a veces cuando a uno le piden algo, a veces uno se molesta, ¿cierto? Cuando los hijos le piden a uno algo, uno se molesta. Y yo recuerdo esto de mi papá, por ejemplo. Mi papá tuvo etapas de muy cascarrabias también, ¿sí o no, mamá? Qué brutal, men, eso de que uno, cuando le dicen a uno, cuando usted sea papá, usted va a entender, eso es verdad. Eso es verdad. Miren, recuerdo a mi papá, así de pronto que uno quería algo y él se incomodaba, se molestaba. Y hablaba hace unos días con Mari eso, que yo cuando me piden algo, uno se puede incomodar. Pero yo no me incomodo porque me estén pidiendo. O sea, a veces lo que me incomoda es la frustración de que sé que de pronto eso no lo puedo dar. ¿Me hago entender? Y ahora entiendo a mi papá. En muchas ocasiones habían cosas que no me podía. Ahora, claro, pues que yo pidiendo esto, que no siempre se podía. ¿Sí? En muchas ocasiones, y le decía eso a Mari, cuando me molesto, en esas conversaciones lindas que uno debe tener con sus hijos, y mi amor, perdóname porque uno también de papá tiene que hacer eso. Si estuve molesto o cualquier cosa, y le explicaba, es que a veces uno de papá, uno no le incomoda que le pidan, no, a mí no me incomoda, sino que es que en algunas ocasiones me frustra el que sé que eso no lo tengo, no lo puedo dar. Y por eso Entonces yo digo, ¿a qué voy con todo esto? Que si uno, miren, si uno siendo malo, si uno siendo perverso, ¿cierto? Uno es malo, o sea, uno es perverso. El ser humano es así, sigue tu corazón, el corazón, la respuesta está en tu corazón. No, el corazón del hombre está podrido, o sea, el corazón del hombre necesita a Dios. Y si uno así en esto, en ese estado del ser humano que siempre es inclinado al mal, que lo que la Biblia nos enseña, y uno puede sentir eso por un hijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿Cierto? Y miren, lo que está haciendo el Señor aquí es poniéndonos un ejemplo como si nos dijera, miren, es que el mejor papá que haya en la tierra se va a quedar muy corto al lado de Dios, ¿vale? Y algo más que me gusta y que quiero resaltarlo acá, ojo, porque pasamos esas palabritas y las damos por sentado y no, miren, verso 11, pues si vosotros siendo malos, que ya hablamos de eso, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, miren esto, Jesús diciéndole a las personas, ¿cuánto más el Dios del cielo? ¿Cuánto más el Creador? No. ¿Cuánto más quién? Dígamelo quién. Vuestro. ¿Cuánto más tu papá que está en los cielos? ¿Cuánto más tu papá? Es que es tu papá. Porque es Dios mismo y Él mismo se revela a nosotros como eso, como un padre. Pero no el papá que conocemos acá, del que nos habla aquí antes en estos versos, un papá humano que por muy guau que sea, no está hablando de eso, está hablando de vuestro Padre que está en los cielos. Es que es nuestro papá, es que no somos huérfanos, ¿sí? Tenemos un papá y ese papá es Dios, ¿vale? Eso es maravilloso porque no podría decir, ¿cuánto más el rey del universo, el artesano del mundo, el creador no, tu papá? Eso es diferente, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo presente nosotros, que es que tenemos papá. No estamos solos, tenemos papá. Y nuestro papá sí se ocupa de nosotros. Y podemos venir a Él confiados y pedirle, Señor, necesito esto. Y cuando hablaba Juli nos enseñaba de la oración, de derramar, ¿cierto? Derramar nuestro corazón delante de Dios, que esa es la oración, ¿cierto? Esa es la oración. Pues nuestro papá nos oye. Si me siento frustrado yo por no poder dar, pues es que Él es Dios. Él es Dios. Él sí puede. Pero, y aquí viene lo que sigue, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué nos da Dios?
buenas cosas. Y ojo, porque esas buenas cosas, y con eso respondo lo que hablábamos al principio de que, pero no, espérame, la Biblia está mal porque yo pido y no, esto que pedí no me lo dio Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios sí nos da? La palabra dice qué es lo que Él sí nos da. Buenas cosas, ¿cierto? A los que le pidan. Y ojo, porque esas buenas cosas no siempre es lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí? Esas buenas cosas no siempre es el carrito, esas buenas cosas no siempre la casita, estas cosas que a nosotros nos roba la paz y nos produce ansiedad y afán, que Faisal también habló de eso alguna vez, que el afán y la ansiedad están relacionadas porque buscamos esto, lo que se daña, ¿sí? Lo que se pudre, y no debemos buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Entonces, ojo, porque esas buenas Dios responde, ¿eh? Dios sí nos da. Y es que esa imagen que tenemos, y algunos tienen esa imagen de ese Dios tirano, ¿no? De ese Dios alejado, y no, es un Dios completamente cercano. El reino de los cielos se acercó en la persona de Jesús, ¿sí? Es completamente, Él se identifica con nosotros, y ya lo vamos a ver ahorita al final, que quiero que concluyamos con eso. Tremendo, nos da buenas cosas, pero ojo, porque esas buenas cosas no siempre es lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos y queremos, ¿cierto? En cambio, Él sí sabe. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¡Uy! Brutal. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Verso 12. Así que, interesante. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tremendo, porque miren, hay versículos como el 6 del pasaje anterior, que uno dice, espérame, es que como hay como un relato y de pronto sale como otra cosa. Entonces encontrar eso, pues, para eso toca estudiar. Entonces miren, bueno, primeramente hablemos un poquito de lo que dice y después del contexto. O sea, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Algunos acusan a Jesús aquí de plagio, que está citando a Confucio, que esta frase que no hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a ustedes. Eso lo hemos escuchado, ¿cierto? En preescolar eso se dice, ¿sí o no? Eso se dice en preescolar, no, tú le pegas, pero ¿tú quieres que te peguen a ti? No, bueno, entonces eso se hace. Pero miren, es tremendo porque algunos la comparan con las palabras de Jesús, pero obviamente las palabras de Jesús están en un nivel más alto, porque no está diciendo no hagas, que es como una forma negativa, ¿cierto? No le hagas a él lo que no quieres que... Jesús las está poniendo de una forma positiva, y es hagan, ¿cierto? Vamos a leerlo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Brutal, porque es de una forma positiva, ¿sí? Y miren, hemos hablado en algunas ocasiones del agradecimiento. Cuando tú estás agradecido, tú reaccionas en agradecimiento, ¿cierto? Tú reaccionas. Pero el amor es iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que... El amor es iniciativa. Eso nos está hablando Jesús aquí, de ese amor, de esa iniciativa que debe haber en nosotros. Si no es lo mismo, ahí va la señora, no la voy a atropellar, porque no me gustaría que me atropellaran a mí. ¡Wow! Santo. Pero si yo llego y paro el carro, abro la puerta, me bajo y ayudo a pasar la señora, ¿qué tiene más? ¿Qué es más arriba? Pues esos segundos, ¿cierto? Eso es lo que nos está hablando el Señor. Sí, porque es fácil no hacerle nada malo a los demás, listo. Bueno, yo puedo vivir sin hacerle algo malo a los demás. Pero no es eso, es vivir en pro de hacer el bien. Eso es diferente. Es más difícil, pero es lo que el Señor nos está demandando de nosotros. Y bueno, ahora sí, contexto. Aquí está esta palabra, miren cómo termina el verso. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Esta misma frase la encontramos en el capítulo 5,
Vamos a buscarlo, porfis. Capítulo 5, eso no lo escribí en el bosquejo, pero yo me acuerdo. ¿Dónde está? Si alguien me ayuda, chévere. En el 5 de Mateo habla también de los... No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. No penses que de manera cualquiera mandamiento muy pequeño será llamado al reino de Dios. Vamos a leer el 5 todo. Dice así, desde el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Listo, lo tenemos acá. Verso 17, cuando habla de los... no he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Entonces miren, aquí hay una figura literaria, cuando habla de la ley y los profetas, que se llama el incluso. ¿Qué es el incluso? Es como si fuera un paréntesis. La ley y los profetas acá, y la ley y los profetas acá. ¿Cierto? En el capítulo 5, y en el capítulo 7. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el incluso. ¿De qué habla el incluso? Que todo lo que está dentro de ese paréntesis sustenta, ¿sí? Fundamenta, sustenta, sostiene la idea principal de lo que están hablando acá y acá. ¿Qué son qué? La ley y los profetas, ¿cierto? Entonces, revisemos qué hay entre este paréntesis y este paréntesis, para que miremos esto del incluso. ¿Qué sostiene esto de la ley y los profetas? Esto es la ley y los profetas. Dice, ¿qué está dentro del paréntesis? Jesús y la ira. ¡Wow! Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se acuerdan de las antítesis? Esto que escuchaste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Estas ideas que se contraponen. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Después nos habla de Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso lo estudiamos hace algunas semanas y fue brutal, ¿sí? Jesús y los juramentos. De esto hablábamos cuando de los juramentos, que habían juramentos que se podían cumplir y juramentos que no. O sea, ya habían agarrado la ley y la habían hecho un tema de unas instrucciones que habían que seguir y listo, ¿cierto? Chulearla, yo lo puedo hacer, yo lo hice, tú no, ¿cierto? El amor hacia los enemigos. Después habla de la generosidad, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración nuevamente y la regla de oro. Miren, ¿de qué nos está hablando aquí? Esto es el Sermón del Monte. Este es nuestro manual de vida, ¿sí? Esto es lo que resume la ley y los profetas. Nuestro manual de vida, el Sermón del Monte, el manifiesto del reino, el manual del discípulo. Y es lo que nosotros recibimos de Jesús. Es que Jesús estaba diciendo esto porque es que ahí lo estaba modelando, y después lo siguió modelando cuando vinieron por él y lo crucificaron, ¿cierto? Y ahora en la cruz, ¿qué decía? ¿Los condenaba? No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Perdónalos, no saben lo que están haciendo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Esto es la ley y los profetas. El incluso. Si ven todas las ideas que hay sosteniendo estos dos paréntesis, brutal. Y ahora miren, hablábamos de nuestro Padre, ya para terminar. Mari, ayúdame en el piano, mi amor, porfis. Miren, esto es muy mío. Es lindo cuando digo eso. Esto está en la palabra. Esto es mi corazón hablando, ¿sí? Eso es importante, hacer esa salvedad, porque alguna vez hablamos de eso, ¿no? Eso, Rovicenses 4:3.
Esos nombres son chéveres, ¿no? Como te acuerdas de Soberbios 4:22. Sí, mira, yo hago esa salvedad porque es diferente decir esto lo pienso yo, ¿sí? Esto es mío. Esto es Dios lo que ha hablado a mi corazón y Dios puede hablar a tu corazón diferente, ¿cierto? Pero hay cosas que sí no son diferentes. Hay cosas que aquí están. Miren, las 3 palabras: pedid, buscad, llamad. Y hablábamos de vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre, tu papá. O sea, Él, nuestro Dios, que se identifica con nosotros. Él no es un Dios lejano ni tirano, ¿sí? Y miren, porque estas 3 palabras, pedid, habla de orar. Y bueno, hay alguien que pide por nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? Buscad. Hay alguien que vino a buscar lo que se había perdido. Y llamad. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Nuestro Señor es maravilloso. O sea, realmente Él es maravilloso. Lo que pasa es que no nos hemos dado a la tarea de conocerle. Nosotros estamos ocupados pidiendo lo que necesitamos aquí. Por eso yo decía al principio, ese buscar, ese pedir, ese buscar y ese llamar tienen que ver es con Él, con buscarle a Él. Sí, hay que pedir, sí, Él sabe que tenemos necesidad, hay que pagar. Hicieron un comparendo en estos días, una fotomulta, otra. Eso como que es anual, hermano. Una vez al año fijo a uno le toca. Sí, 52 kilómetros por hora y la velocidad permitida es 50. Me da risa porque yo llego allá y digo, no, exceso de velocidad. O sea, iba que a 100, ¿cierto? O sea, estamos en este mundo, uno sabe, pero no somos de aquí. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva de que nosotros, ¿a dónde es que vamos? ¿Cierto? ¿Para dónde es que vamos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Sí? Nuestra eternidad. Y nos distrae esto de aquí, nos distrae esto, el vestido nos distrae. Hay que estar bien. Nosotros procuramos darle lo mejor a nuestras familias, estar bien. Pero no debemos olvidar que hay algo allá. Hay una recompensa allá. Y esa recompensa es Jesús. Si es que cuando hablamos de las recompensas, busca a Dios y Él te va a recompensar y Él te va a dar. Y Él ya nos dio todo en la cruz del Calvario. Solucionó el problema de la humanidad. El real problema era estar sin Dios, no poder llegar a Él, ni cumpliendo o no cumpliendo la ley, no podíamos. Como no pudimos llegar allá, Él vino hasta acá, ¿cierto? Esa es nuestra realidad. Y miren, asociado con esto de buscar y llamar, leamos juntos Isaías 55, por favor. Y ya con eso oramos. Nuestra realidad, de dónde somos, a dónde pertenecemos. Buscad, llamad, pedid. Pero ¿en qué dirección? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Dice, a todos los sedientos. ¿A quiénes? A los sedientos, nosotros. Porque esa sed no es de agua, esa sed a todas. Exacto. Esa sed no es tengo hambre, esa sed es de Dios, todos. Así es. A todos los sedientos. Brutal. O sea, todos, toda la humanidad. Brutal. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed del bien. O sea, esto hay que verlo con que el Señor abra nuestros ojos. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Por causa de Jehová, eso no es por ti ni por mí, es por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Vamos al verso 6. Ahí está el verso 6. Dice, ¿qué dice? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y luego, ¿qué dice? Llamad en tanto que está cercano. Sigamos leyendo, miren, contexto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso es que esas buenas cosas que Dios nos da no siempre son lo que nosotros pedimos. Sus caminos, sus pensamientos. Algunas veces sobrevaloramos nuestros pensamientos, y si ya la misma palabra dice que no son los suyos, hay que estar atentos. Si mis pensamientos no son los de Dios, si los de Él son más grandes, no sobrevaloremos lo que pensamos. Ojo. Dice verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y ese verso 6 es maravilloso. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, llamad en tanto que está cercano. Por eso lo que yo quiero que hoy nos llevemos, y es que ya entendimos que claro que podemos pedirle a nuestro Dios, pero esto se trata al final de buscarlo a Él. Una búsqueda de Él a través de su palabra, a través de nuestras disciplinas espirituales, oración, ¿cierto? Ayuno, comunidad, compartir. Eso es lo que yo quiero que nos llevemos hoy en nuestro corazón. Más que vaya y hágale y móntele la cantaleta al Señor para que le dé lo que necesita. Es que ese no es Dios. Ese no es Dios. O sea, tengo que pedirle del color que lo quiero, la forma que quiero, porque si no Él se equivoca y me trae algo diferente. ¿Qué es eso? O eso es como el genio de la lámpara, ¿no? Que le pide un deseo, y entonces como no lo pidió específico, entonces le da otra cosa completamente. Hazme un sándwich. Entonces no que le hizo el sándwich, sino lo convirtió a él en un sándwich. Ese no es Dios, man. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué es eso? Se equivocó el Señor, se equivocó Dios. No. O como la historia esa de la señora que pedía y le pedía, que no tenía nada para comer, y le pedía arroz, un bulto de arroz y sal. Y entonces alguien que la escuchó para burlarse de ella, llegó y le tiró el bulto de sal y el bulto de arroz, la sal y el arroz. Y ella, gloria a Dios que el Señor trajo la provisión. Y el cual Dios fui yo. Y mire lo que dice la señora. El diablo lo trajo, pero el Señor lo mandó. Eso es tenerla muy clara.
¿Sí o no? Oremos.